Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. ¿Cómo van con la realización de Chucky, el muñeco diabólico? Si son nuevos en mi canal, les cuento que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizarlo. Tenemos un segundo video en el que realizamos todo su cuerpecito. En este video vamos a realizar su cabecita y los detalles del rostro y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Así es que vamos a poner manos a la obra. Quedó súper feo. Déjenme en los comentarios qué les pareció Chucky. Como siempre, la petición de que se suscriban y den like, ayúdenme con eso, por favor. Son dos acciones que a ustedes solo les lleva un momentito y a mí me ayudan muchísimo a crecer en mi canal. Ayúdenme con eso, por favor. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen algunos días realizando a Chucky. Muchas gracias con todo mi corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardelianu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga, Patricia Gilesheim, Guadalupe Pánuco, Patricia Bonacorsi, Canal Luco y Susana Soto. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a realizar la cabecita. No nos vamos a ir vuelta por vuelta. Ya sabemos realizar puntos bajos y aumentos y es lo único que necesitamos saber para realizarla hasta donde nos vamos a quedar. También les digo, vamos a comenzar nuevamente el conteo de vueltas. Pongan una marquita, una hebra que contraste con el color carne para que marquen el primer punto y así les sea más fácil más adelante colocar los ojitos. Les acabo de señalar aquí las instrucciones que vamos a seguir para realizar la cabecita. Si no saben leer instrucciones, no se preocupen, les voy a dar unos ejemplos y van a ver que es muy fácil. Vuelta número 1, 12 aumentos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 2, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Se van a seguir con esa secuencia hasta la vuelta número 6 de las vueltas 7. A la 9 realizaremos 54 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos estaría quedando por ahora. Lo que vamos a hacer a continuación en la vuelta número 10, comenzaremos realizando 28 puntos bajos. Aquí ya llevo uno y pongo mi marquita. Si ven, puse una hebra verde ahí en el primer punto de la primera vuelta. Terminé mis 28 puntos, miren. Lo que haremos a continuación es lo siguiente. Un punto bajo y una disminución. Muy bien, nuevamente un punto bajo y una disminución. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Una vez más, un punto bajo y una disminución. Una vez que hayamos realizado esto, vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer ahora nuevamente un punto bajo y una disminución. Una vez más, un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Al final nos van a sobrar 4 puntos. Realizamos esos 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y ahí, y 4. Y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos bajos. Y de las vueltas 11 a la 20 realizaremos 48 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Ya terminé, amigas, nos vamos a detener un poquito para colocar los ojitos. Las que me siguen ya saben la técnica. Tomamos nuestra agujita lanera y la vamos a colocar así, pasando por la entrepierna, ubicando el centro del cuellito, y donde nos dé nuestra agujita lanera, allí vamos a marcar el centro. Voy a poner allí un alfiler. Entonces, vamos a marcar aquí donde les pedí que pusieran una hebrita. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces voy a subir una vuelta mi marquita. Ahí quedó. Entonces, los ojos van a ir colocados entre las vueltas 13 y 14, con separación de 8 puntos. Acabo de contar 4 puntos hacia mi mano derecha, 2, 3, 4, y ahí pongo una marca. Y ahora 4 puntos hacia la izquierda a partir de este punto del centro, 1, 2, 3 y 4. Allí están colocados los ojitos. Acomoden bien a su Chucky y observamos que los ojos se vean bien centrados. Lo más seguro es que así sea. Si es así, tomamos nuestra aguja plástica o con lo que ustedes se ayuden para hacer más grande el orificio y colocamos uno de los ojitos. Ahí va, amigas. No es un ojo muy grande y aún así cuesta un poquito de trabajo colocarlo. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Agrandamos un poquitín el orificio y vamos a colocar el otro ojito. Ahí vean cómo está bien apretadito. Ahí va el otro ojito. Esperemos que entre con un poquito de más facilidad. Allí va. Esto es bueno, amigas, para que no se les no les quede flojo el ojo. Esto es bueno, no importa que quede apretadito. Ahí va entrando, ahí va entrando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Una vez que haya quedado colocado, nuevamente acomodamos perfectamente a Chucky y observamos por segunda vez ya con los ojitos que se vea bien centradito. Seguramente es así, jamás nos ha fallado nuestro método. Una vez que verificaron que quedaron perfectamente colocados, vamos a poner las arandelas por la parte del revés. Aquí va una. Fíjense, es que sí está un poquito grande la parte trasera del ojito, esta patita. Vean cómo incluso la arandela no entra tan fácilmente. Pero como les repito, esto es bueno para que la arandela no se salga tan fácilmente. Vamos a tomar nuestro artefacto. Vean, esa parte donde está como un orificio, por ahí vamos a introducir la patita del ojito. Y esta que se ve aquí planita, la vamos a colocar sobre el ojo y aplastamos fuerte, 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 fuerte. Y el ojo va a quedar perfectamente colocado. Pueden prescindir de ella si no tienen, no pasa nada, pues colocamos los ojitos como acostumbramos a colocarlos normalmente, no pasa nada. Y ahí está, amigas, ya quedaron colocados los ojitos. Lo que haremos a continuación, amigas, vamos a utilizar nuestras tijeras para agrandar el orificio donde vamos a colocar la barrita de silicón que nos va a ayudar a que la cabecita quede firme y no se mueva. Procuremos que el orificio llegue hasta la entrepierna de nuestro personaje. Yo suelo, una vez que utilicé las tijeras, ayudarme con un bolígrafo. Este bolígrafo no tiene tinta, así es que no me va a manchar a mi personaje. Y voy entrando así, voy entrando. Siento que el bolígrafo tiene un grosor similar al de la barra de silicón, así es que eso ayuda mucho. Ya que hago aquel espacio, voy a introducir la barrita de silicón. Traten de que entre lo más que se pueda. Si llega hasta la entrepierna, mucho mejor. Ya que haya quedado, cortan el silicón hasta acá. Vamos a ver qué tanto entró, ¿les parece? Miren, ahí ya marqué con mis dedos aquí donde entró y miren.
del cuellito casi llega a la entrepierna, así es que esto está perfecto, perfecto. Vamos a introducirlo nuevamente, que llegue lo más abajo que se pueda, y aquí ya podemos cortar el exceso de la barrita de silicón, la que ya no vamos a ocupar. Y a partir de aquí vamos a continuar con la realización de la cabecita. Otra vez no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Para realizar el resto de la cabecita solo necesitamos saber hacer puntos bajos y disminuciones, y ya lo sabemos hacer sin ningún problema. Aquí les están apareciendo las instrucciones. Por ejemplo, en la vuelta 21 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Se van a seguir con la misma secuencia hasta la vuelta 27, en la que vamos a realizar 6 disminuciones. Ya terminé, miren, aquí nos va a quedar este pequeño orificio, que son los últimos 6 puntos. Cortamos hebra suficiente para poder ensartar nuestra aguja lanera y cerrar el orificio que nos quedó ahí arriba. Ensartamos nuestra aguja lanera, y lo que vamos a hacer a continuación es entrar en el bucle delantero de los 6 puntos que nos quedaron aquí. Vean, aquí están nuestros 6 puntos, vamos a entrar solo en el buclecito delantero. Aquí va 1, siguiente punto, repito, solo bucle delantero, 2, 1 más, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Lo que haremos ahora es simplemente jalar y el orificio se va a cerrar. Miren, allí quedó. Aquí muy cerquita de donde finalizamos hacemos un nudito. Vamos a entrar ahí en medio donde se cerró aquí, y salimos hacia cualquier parte de la cabecita. Jalamos y cortamos la hebra sobrante. Y lo que haremos a continuación con nuestras manitas, darle un poquitito de forma. Vamos a comenzar con los detalles del rostro. Vamos a hundir un poquitito los ojitos. Esto va a hacer que las mejillas, los cachetitos de Chucky se vean un poquito más pronunciados. Chucky está bien cachetón, amigas. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color carne. Vamos a entrar por la parte de atrás y vamos a salir a la altura de la mitad del ojito, pegaditos, pegaditos, lo más pegadito que ustedes puedan. Y aquí vamos a jalar. Dejamos un poquitito de hebra en la parte de atrás. Si pueden dejar un poco más, anden, así, un poquitito más de hebra, no tan poquita. Y ahora nos vamos a pasar del otro lado. Entraremos nuevamente a la altura de la mitad del ojo, pero ahora de este lado, de la parte interna del ojito. Y nos vamos a pasar exactamente al otro ojo y vamos a salir ahí lo más pegaditos que nos sea posible. Las que trabajan conmigo, les cuento que tengo otro canal que se llama Cometa Crochet. Allá utilizamos mucho esta técnica de hundir los ojitos, así es que se les va a hacer muy, muy fácil a las que ya trabajan conmigo en Cometa Crochet. Vayan, conozcan el contenido de Cometa Crochet. Y miren, ya que quedó, esta hebra la vamos a pasar por arribita del ojo con la intención de que la hebra se pase hacia atrás. Esta hebra la tenemos que esconder por detrás del ojito. Aquí con mucho cuidado con su aguja, que no se les vaya a rayar el ojito. Miren, pasamos la hebrita por detrás. Y es que con nuestro nuevo artefacto, el ojo que queda bien, bien pegadito, ¿eh? Y miren, ahí ya se perdió la hebra, ahí está, vean, ni siquiera se nota. Entonces, nos vamos a pasar al otro extremo del ojito, pegaditos, pegaditos, y vamos a salir exactamente en el mismo punto donde entramos anteriormente. Una vez que hayan logrado sacar su agujita lanera, van a pasar esta hebra, déjenme jalar otro poquito, otra vez a esconderla por detrás del ojito. Vean, ahí va a quedar. Al momento de jalarle se va a acabar escondiendo invariablemente. Que no se note, miren, ahí está.
Nadie se da cuenta que ahí hay una hebra. Y lo que vamos a hacer es jalar estas 2 hebras. Al momento de jalarlas, van a ver el hundimiento de los ojitos. Miren, ahí está. Ustedes jalen lo más que puedan, amigas. Lo más que puedan. ¿Por qué? Porque aunque ustedes jalen muchísimo, como está el relleno, va a tratar de volver a su estado original y entonces se va a ver muy bonito. Pongo mi dedo para que cuando la aprieto no se deshaga eso que aprieto. Aquí hacemos un nudo y jalamos lo más que se pueda. Hacemos un segundo nudito, cortamos estas hebras. Y estas hebras las vamos a introducir adentro de la cabecita. A veces entran solo apachurrando la cabecita y si les sobra hebra, pues con la misma agujita lanera las perdemos hacia adentro. Y ahí quedaron hundidos, vean, aquí se nota perfectamente el hundimiento. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo. Vuelvan a ensartar su agujita lanera con hebra de color carne. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la parte baja del ojito. Entramos por cualquier punto de atrás, vamos a salir de este lado en el mismo puntito donde estuvimos trabajando hace un momento, allí, en la parte media del ojo y pegadito al ojito. El mismo procedimiento que ya hicimos, pero ahora nos vamos a pasar por debajo del ojito. Nos vamos a ayudar con nuestra agujita lanera para pasar la hebra por detrás. Ayuda mucho el artefacto para que quede bien pegaditos los ojitos, amigas. Y como les digo, finalmente logramos sí o sí esconder esas hebras por debajo del ojito. Miren, aquí no me va a ayudar más, puesto que ya me pasé del otro lado. Ya nada más jalamos la hebra de atrás, la otra hebrita que está a un lado. Y ahí está, amigas. Por fin quedó ahí escondida esa hebrita. Vamos a jalar para que se acabe acomodando, miren. Vamos a entrar ahora en este extremo del ojito pegadito y salimos en el mismo punto en el que entramos inicialmente. Justo en el mismo punto, amigas, ¿eh? Ahí está. Y ya nada más jalamos nuestra hebra. Ahí está. Y otra vez vamos a jalar. Ya vimos cómo, para que ahora se hundan los ojitos por la parte de abajo. Aquí ya va a ser un poco más fácil, amigas. Ahí está. Vean cómo estamos pasando la hebrita por detrás. Ahí está. Es muy importante. Miren, ya no se nota, nadie sabe que hay hebritas debajo de ese ojo. Y a jalar. Ya vimos el procedimiento. Al final, cuando terminen de jalar, hacen un nudo. Miren, ahí están los ojitos. Miren cómo se ve el hundimiento y a la vez se ve más pronunciado el cachetito de Chucky. Vamos a bordar ahora la naricita. Vamos a ayudarnos con nuestra aguja lanera para ubicar el centro de la carita. Debe de quedar la nariz con la misma distancia de ambos lados, vean. Entonces, esta nariz va a ir con distancia de 3 puntitos, vean. Entonces, una vez que ubicaron eso, si ven, estas marcas las puse de la vuelta donde terminan los ojitos, una vuelta abajo. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color carne y voy a salir aquí donde tengo la marca de color amarillo. Vean aquí terminan los ojos. Nos vamos a bajar una vueltecita para poner nuestros alfileres donde va a ir la nariz. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color carne. Entramos por cualquier punto de la parte trasera de la cabecita y salimos aquí en la primer marca donde tenía el alfiler amarillo. Vamos a dejar un poco de hebra hacia atrás. Ahora voy a entrar aquí en donde está el segundo alfiler y me voy a recorrer una vueltecita hacia arriba. Así. Muy bien. Lo que haremos a continuación es recorrernos a la altura de donde estaba el alfiler amarillo, pero en la vuelta de arriba. Y nos pasamos con la aguja lanera aquí abajo. Vamos a salir donde entramos inicialmente, donde estaba nuestra marca de color amarillo.
Si ven, con la hebra marcamos dos líneas de color carne. En ellas vamos a bordar la nariz simplemente haciendo puntaditas. Miren, siento que si entro con esta parte de la aguja podría yo maltratar mi material. Aquí no lo maltraté, pero siento que sí podría ser. Entonces, pueden ustedes entrar con el otro lado de la agujita. Déjenme acomodar bien. Aquí es donde les digo, ahí siento como que entra muy forzado. Entonces, volteamos nuestra aguja lanera y vamos a entrar de esta manera. Así será imposible maltratar el material. Y vamos a estar haciendo puntaditas que cubran estas dos líneas que acabamos de bordar. Es importante que cada vez que hagan una puntadita, al momento de apretar ese punto, que ejerzan la misma tensión para que no les vaya a quedar uno flojo y uno apretado. Traten de que les quede bien, bien parejita esa naricita. Con la misma tensión y va a ser una nariz muy, muy, muy hermosa. Miren, ya casi terminamos. Es una nariz pequeña, pero sí debe de cubrirse perfectamente estas dos hebritas, especie de líneas que formamos. Ahí está, todavía le falta otra puntadita para que se cubra perfectamente. Ahí está. Es muy pequeño, ya aquí simplemente si ustedes deciden dar otra pasadita, van a hacer lo mismo pero en retroceso, regresándose. Yo no voy a hacer esto, es pequeño y siento que la nariz le luce hermosa. Si quieren, como les decía, otra vez hacer puntaditas y regresarse igual, miren, aquí todavía me faltaba un poquitito, la nariz les va a quedar más pronunciadita. Aquí todavía me cabían perfectamente dos puntaditas. Entonces, como para mí ya quedó, a mí ya me gustó así, voy a entrar aquí, ya terminé de cubrir esas dos líneas. Voy a entrar aquí, vean, en este punto, allí, y voy a salir de este lado, en donde entré de manera inicial. Exactamente en el mismo punto debo salir. Ahí está. Jalamos, aquí si no jalen demasiado, lo suficiente, y vamos a hacer dos nuditos, 1 y 2. Vamos a cortar la hebra y ayudándonos de la agujita lanera, vamos a pasar esta hebra hacia el revés de la cabecita. Allí va quedando, amigas. Miren, ya se perdieron esas hebras y ya quedó esa hermosa nariz de nuestro Chucky. Vean ustedes qué bonito le luce. Vamos a continuar. Miren, lo que haremos a continuación son los párpados, estos que están arriba de los ojitos. Lo que realicé aquí son 5 cadenitas. Les voy a pedir que al momento de realizarla dejen suficiente hebra al inicio y al final. Esto nos va a ayudar a ensartar nuestra aguja lanera y perder esas hebras al final. Pero miren, no les enseñé cómo hacer las cadenitas. Hacemos un nudito con nuestra hebra de color carne y vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3 y así hasta hacer 5. Recuerden dejar hebra suficiente al inicio y al final. Aquí está. Entonces ya ensarté mi aguja lanera y lo que vamos a hacer es colocar el párpado de esta manera. Esto va a ayudar a que se vea más enojado todavía. Tengan mucho cuidado de que les quede por el derecho. Son muy poquitas cadenas, pero se nota perfectamente el derecho y el revés de estas. Entonces, ya como ensarté mi aguja lanera, voy a entrar. Miren, esta es la vuelta donde terminan los ojos arriba. Me voy a bajar a la vuelta de abajo. Y vamos a entrar con nuestra agujita lanera allí pegadito, pegadito al ojo. Y nos vamos hacia atrás, hacia cualquier punto de la cabecita. Por cualquier punto podemos salir. Aquí vamos. Donde se les facilite más, amigas, por ahí salen, miren, ahí está. Ya sabemos que si nuestra agujita lanera se atora, vamos a recurrir a las pinzas. No forcen sus manos, que las pinzas siempre nos ayudan.
Aquí está, ya simplemente voy a jalar la hebra para sacarla. Y vamos a ver cómo lo vamos a acomodar por el frente. Lo primero es que queden las cadenitas por el derecho, como ya les había dicho. Miren, ahí están al revés, pero las vamos a voltear. Vamos a jalar por detrás. Vamos a intentar que quede ligeramente metido en el punto. Ligeramente, amigas. Vamos a acomodar bien, amigas. Ya me andaba saliendo de foco. Discúlpenme, por favor. Acomodamos bien por detrás. Que se vea un poquitín metida la puntita, como ya les había dicho. Jalamos, acomodamos. Y lo que vamos a hacer ahora es, antes de ensartar la aguja lanera, voltear. Ahí está volteado, miren, ya lo puse por el derecho. Ahí ya quedó. Ahora voy a ensartar mi aguja del otro lado. Ahí estamos. Y ahora, del otro lado, amigas, vamos a entrar pegadito al ojo, pero nos vamos a subir una vueltecita. Vamos a entrar aquí a la altura de donde terminan los ojos en la parte de arriba. Miren aquí, donde terminan los ojos nos recorremos un puntito y por ahí entramos. Y vamos a salir por acá atrás en el mismo punto donde entramos de manera inicial. Por ahí vamos a salir, vean. Antes de cualquier cosa vamos a observar. Si ustedes ven la primera parte que está por la parte interna del ojo está una vuelta más abajo, que aquí donde estoy ahorita está una vuelta más arriba. Esto va a hacer que se vea más enojado. Jalamos solo un poquitito, intentando que ambas hebritas queden ligeramente metidas en el punto. Acomoden, miren, acomodamos, ahí así, que queden, como les decía, ligeramente metidas. Ahí quedó ya. Observen el primer ojo para que el segundo les quede lo más parecido que sea posible. Otra vez un jaloncito, no pasa nada. Es importante acomodarlo porque los detalles siempre hacen la diferencia. Ya que haya quedado como ustedes quieren, vamos a hacer acá atrás 2 nuditos sin jalar porque ya nos quedó bien del otro lado. Cortamos la hebra y perdemos hacia adentro de la cabecita. Bordamos ahora las cejas, ensarté mi aguja lanera con hebra de marca La Abuelita color canela, que es con la misma que vamos a realizar más adelante el cabellito. Entramos por cualquier punto de la cabecita y miren, puse mi marca de ahí donde termina el párpado. Aquí, una vuelta arribita de donde termina el párpado, pegadito al párpado, amigas. Aquí miren, ahí quedó. Un pelín hacia la izquierda quedó esta, el otro ojo quedó un pelín hacia la derecha, vean, un poquitín. Entonces vamos a entrar por allí. Más bien entramos por arriba y salimos aquí donde está esta primer marquita. Jalamos, dejamos un poquito de hebra que nos va a servir para perder más adelante. De aquí nos vamos a subir 2 vueltas y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos hacia la izquierda y vamos a salirnos aquí arriba, en donde entramos inicialmente. Y ya quedó marcada la ceja, amigas. Qué enojado está. Hacemos nudo y perdemos. Muy bien, vamos ahora a bordar este detalle que es muy común que los hagamos en color blanco, pero ahora lo vamos a hacer igual, en color tabaco. Yo espero que se haya logrado el efecto que estábamos buscando de que se vea ojeroso nuestro choqui. Entramos por arriba de cualquier punto de la cabecita y mire, salimos otra vez pegaditos al ojo, abajito del párpado que hicimos. Dejamos hebra y ahora nos vamos a recorrer de este lado, pegadito al ojo, una vuelta arriba de la naricita, pegadito al ojo, pegadito al ojo, y vamos a salir allá arriba donde entramos inicialmente, ahí así. Por aquí vamos a salir. Ay, no quiere, amigas. Ahí está. Jalamos nuestra aguja.
Como no pienso forzar mis manos, me ayudo de las pinzas. Y miren, ahí quedó con sus ojeras todas marcadísimas. Muy bien, marcamos que quede bien acomodadito este hilito, esta hebrita. Hacemos nudo aquí arriba y perdemos. Y miren qué ojos, ¿eh? Vamos ahora a marcar las cicatrices que tiene Chucky. Vamos a ensartar nuestra agujita lanera con hebra de color rojo burdeos y con el negro. No se llama rojo burdeos, se llama simplemente burdeos. Es un color un tanto oscuro en comparación al granate con el que hicimos algunos detalles de la ropita. Me gustó mucho este tono combinado con el negro, se ve fabuloso. Pero si quieren utilizar el granate está bien porque es muy poquita la hebra que vamos a usar. Yo utilicé una aguja común, una aguja para coser, y ahí ensarté mis dos hebritas, una de color negro y la otra de color burdeos. Yo ya tengo aquí dos cicatrices. Vamos a entrar por cualquier parte de la cabecita. Ubiquen donde quieren sus cicatrices. Traten de tener una imagen de Chucky cerca para que eso les facilite la ubicación de las cicatrices. Vamos a dejar un poco de hebra allí. Y miren, yo voy a hacer mi cicatriz de aquí. Vean cómo del ojito son 3 puntos hacia la izquierda. Me bajo 1, 2 vueltas y 1, 2, 3 puntitos hacia la derecha. Y de aquí me voy a bajar 2 vueltas. Vean, no quiero la cicatriz tan derecha para que se vea más natural. Vuelvo a entrar aquí, vean, y a salir abajo. Y aquí ya quedó marcada, vean, como yo quiero la cicatriz. Voy a volver a entrar aquí, amigas. Me voy a recorrer un poquitito solamente para que no se vaya a deshacer. Y de aquí me voy a ir hacia mi lado derecho, vean. Así. Y voy a formar aquí una pequeña línea. Me subo más o menos una vueltecita. Aquí no es necesario, incluso está bien si no le queda tan parejito. Está perfecto. Me paso de este lado y ahora me voy a ir hacia arriba. Miren, me paso ahora del otro lado, más o menos en relación a donde hicimos la primera línea, más o menos la distancia de un puntito hacia la derecha. Ahí como que entro en medio del punto, no exactamente en el punto, y me voy a ir hacia arriba. La aguja, como es una aguja de coser, nos va a facilitar mucho el trabajo. Voy a hacer aquí otra puntadita y voy a hacerlas de esta manera hasta llegar arriba. Vean cómo la combinación de negro con rojo hace que se vea bien bonita las cicatrices. No vayan a hacer estas líneas muy anchas. Pero si les queda una más ancha y otra menos ancha, no pasa nada, amigas. Así es, y se va a ver hasta mejor. Igual si les queda una más pegadita y la otra más separada, estas pequeñas líneas que estamos realizando, igual se va a ver bien, amigas. Por eso no se preocupen. Les voy a pedir que tengan una imagen cerca de Chucky para que realicen tantas cicatrices como ustedes quieran. Aquí ya estoy llegando al final. Como ven, hice una debajo en la barbilla y otra arriba de la ceja en el otro ojito. Estoy a punto de terminar estas líneas que pues como que simulan las puntadas que le dieron al momento de coser esas horribles heridas que tiene en su cara. Miren, aquí ya hago la última puntadita y me voy a salir del otro lado donde entré inicialmente. Ya sabemos, aquí salgo en el mismo punto exactamente. Aquí vamos a hacer 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Y miren, amigas, se ve genial, genial. Repito, vean una imagen de Chucky y hagan tantas cicatrices como ustedes quieran. Esta me gustó muchísimo porque se ve toda chueca y eso se ve muy natural. Muy bien, voy a hacer mi nudo y perder hacia adentro.
Hasta aquí llegamos en este tutorial. Avancen por favor. Estamos a punto de finalizar a Chucky, el muñeco diabólico. No olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto.